Aleluya. Bienvenidas hermanas y hermanos que están ahí atrás, bienvenidos. La paz del Señor esté con usted. Damos gracias a Dios por este reinicio que el Señor nos permite tener en este tiempo, ¿verdad? Y hace días el Señor habló a mi corazón de que era tiempo de reunirnos. Y hemos estado pidiéndole al Señor la guianza y la dirección de cómo reunirnos y pues ya tenemos el privilegio de tenerlas a ustedes en esta tarde y en esta hora. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que el Señor está con nosotros, ha estado con nosotros. Y el Señor manifiesta su gracia y su misericordia sobre cada uno. Dios nos ha guardado, hermanos, Dios nos ha dado vida. Gracias a Él por su misericordia, por su fidelidad. Gloria al nombre del Señor. Bendito es nuestro Padre, a quien damos el honor, la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Bendito es el Señor. Ya se ha dado lugar a tener comunión con el Señor a través de la oración y ahora pues abramos nuestro entendimiento, nuestro espíritu a la administración que el Señor quiere hacer a nuestras vidas el día de hoy. Ayer, hermanos, mi esposa envió unas cápsulas, ¿verdad? No sé si todos las ven o todas las ven. Pero hubo un testimonio de una hermana de que cuando oyó el mensaje, pues el Señor la tocó y vio que entraba a la iglesia, ¿verdad? Con un azafate, con cordero, si no estoy mal, con cordero, con sal, con aceite y vino. Entonces el Señor daba la interpretación, ¿verdad? O la revelación de esta visión o de esta experiencia, donde Dios nos permite acercarnos nuevamente a tener comunión entre nosotros, pero es a través de el Cordero de Dios, no solamente entre nosotros, sino todos con el Señor, ¿verdad? A través del Cordero. El Cordero que el Señor nos da la sazón, la sal, la vida, ¿verdad? Nos preserva, nos ha preservado, porque la sal es figura de preservación. Dios nos ha preservado por el Cordero, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde derramó su sangre. Hermano, y a través del derramamiento de su sangre hemos sido lavados, limpiados de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. El Señor las ha borrado. Y figura del vino, la santidad, la sangre del Señor, la santidad que Dios opera en nuestra vida, el aceite, la unción que Dios ha derramado sobre nosotros, que a través de esa unción Dios nos da el poder para conocerlo, para conocerle, hermano, no solamente de oídas, sino tener experiencia con Él, saber que Él es real y que Él existe. Aleluya. Sabemos que existe, pero mejor dicho, que tener la experiencia de su existencia personalmente, no aquí en nuestra cabeza, sino el poder saber que su presencia es real en nosotros y que su gloria es manifiesta a nuestras vidas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pues estamos acá, ¿verdad? Con ustedes estuvieron en la etapa anterior, visitando hogares, y ahora pues el Señor quiere visitarlos a ustedes acá de una manera especial, una visitación de Dios a su vida. Esperamos que el Señor cumpla su propósito. Yo sé que lo va a cumplir, lo está cumpliendo y lo va a cumplir más. Amén. Pero antes, hermano, de recibir la ministración que Dios tiene, aunque sabemos que ya nos está ministrando,
Quisiera compartir lo que el Señor habló a mi corazón hace más de un año, diciendo que cuando nos reuniéramos la primera vez, una de las cosas que tenía que predicar, que tenía que hablar, era: anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Eso está en Isaías 58. ¿Verdad? Anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. ¿Y cuál es? Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no se hubiera apartado de la ley de Jehová. Entonces, hermano, muchas veces nosotros queremos, usted puede leerlo ahí en la pantalla, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Cuando uno mira eso, dice, el pecado y la rebelión es buscar al Señor. Si vamos al contexto, ustedes lo pueden poner otra vez. Dice, o el texto, perdón, que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Entonces, hermano, cuando nosotros anhelamos, ¿cuántos no anhelábamos buscar al Señor en la congregación, hermano, y que hubiera cultos nuevamente? Dice, pero me quieren seguir buscando y quieren acercarse a mí, pero como gente que hubiese hecho justicia y que no se hubiera apartado de la ley de Jehová, dice. Entonces, hermanos, de nada nos servía estar culto tras culto, reunión tras reunión, si no andábamos en la justicia del Señor, que es por medio de la fe, sino que muchas veces caminábamos en nuestra propia justicia y pidiendo justos juicios cuando nosotros estábamos apartados, alejados del Señor, ¿verdad? ¿Apartados en qué sentido? Apartados, no apegados a la verdad de Dios, no apegados a la palabra de Dios. Uno de los ejemplos, ¿cuál es, hermano? Si una persona, no voy a ponerme yo mejor, pongámosle que una persona es vituperada por otra, o le levanta calumnias, chismes, o le hace una mala mirada, o habló algo mal, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice, hermano, que perdonemos. Y la justificación nuestra es, ¿cómo voy a perdonar? Si yo no lo estoy haciendo nada. ¿Y cómo voy a perdonar si a mí me ofendieron? Entonces, hermano, contradecimos lo que la palabra del Señor nos dice. Dice, si alguien tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Entonces, esa es la palabra. Pero si no aprendemos a pedir perdón, ni a perdonar, y estamos buscando al Señor cada día, dicen, no, eso es rebelión y pecado. Y me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Y haber hecho justicia es caminar en fe conforme a la palabra del Señor. Fíjese, hermano, que tan sencillo. Podemos estar ayunando. Dicen, ayunamos. Y no hiciste caso. Afligimos nuestras almas y no te diste por enterado. Ese como quien dice, ¿qué te importa a ti, Dios, si yo ayuno y te busco y aflijo mi alma? Como que si no te interesara. Tal vez no decimos así con los labios, pero en nuestra actitud es como ese, yo oro y Dios como que ni me oye. Yo oro y busco al Señor y más problemas tengo. Eso realmente es un pecado delante del Señor, un pecado interno. Fíjese, hermano, que ¿cuál fue el pecado de Moisés? No, ¿cuál fue el error de Moisés que no le permitió entrar a la tierra prometida? Golpeó la roca. ¿Y por qué golpeó la roca? Porque se molestó con el pueblo. El pueblo le exigía y le exigía y le exigía, y entonces Dios le dijo, háblale a la roca. Dice, háblale a la roca. ¿Y qué hizo él? Golpeó la roca. Pero ¿por qué golpeó la roca? ¿Por qué no atendió la palabra del Señor?
porque dice que el pueblo hizo airar su espíritu. Se airó su espíritu. Entonces, no fue tanto el golpear la roca. Bueno, si no se hubiera airado su espíritu, no golpea la roca. Él hubiera estado atento a oír la voz del Señor que le dijo, mira, háblale a la roca y fluirá agua. Pero como su espíritu estaba airado y no podía golpear al pueblo, golpeó la roca. A veces nosotros no tenemos el carácter como para ir a reclamarle a alguien. Hay gente tan fácil, ¿verdad?, que se le va a reclamar a otros. Dice, fulana habló mal de mí, vamos, y ahí van corriendo y a reclamar. Pero hay otros, por lo menos en mi caso, que no podemos y nos quedamos guardados ahí, pero hermanos, nos estamos haciendo daño. ¿Qué es mejor, ir a reclamar o quedarse callado? Las dos cosas son malas. Las dos cosas son malas porque el que va a reclamar no sabe perdonar. Y el que lo guarda y no perdona en su corazón también está en pecado. Entonces los dos están fuera de la palabra del Señor, fuera, hermanos, del contexto bíblico. Y entonces con esas actitudes, ¿verdad? El Señor dice, bueno, me buscan cada día, quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no se hubiera apartado de la ley de Jehová. Entonces, hermano, apartarnos de la palabra, en el caso del perdón, apartarnos de la palabra y buscar al Señor, y al buscar al Señor, bueno, al pueblo de Israel, a quien le fue enviada la palabra en aquel tiempo, le era contado por pecado y por rebelión. Rebelión y pecado. Rebelión porque desatiende la palabra. Pecado porque, hermano, aumenta al estar aparentando buscar al Señor. Entonces, muchas de las cosas que vivimos del año anterior, y todavía desde hoy para atrás, han sido apariencia. Y el congregarnos eran apariencias. Porque dentro había un montón de cosas, tanta basura, tanta suciedad dentro de nosotros. Pero Dios, hermano, estaba cansado de eso. Y dice, bueno, cierren todo. Cierren todo. Ya estoy cansado y me recuerdo que se me dio una palabra que está en Isaías, capítulo 3 de Isaías. Dice, pues arruinada está Jerusalén, es figura de nuestra alma, y Judá ha caído. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Entonces, hermano, arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Entonces, hermano, nuestras obras, nuestra lengua irritó al Señor, ¿verdad? Irritó al Señor. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Entonces había una apariencia. Ahora, hermano, yo deseaba algo nuevo y el Señor ponía en mi corazón algo nuevo y yo decía, yo en mi mente tenía algo nuevo, pero era yo. Y por eso me costaba abrir, porque tiene que venir lo nuevo. Y sí vino porque tuve una experiencia ahí en ese lugar, ¿verdad? Ahí una apariencia un día domingo que estaba triste, hace poco, no hace ni un mes. Y le dije, Señor, otro domingo sin culto, otro domingo sin reunión, otro domingo sin poderte alabar en comunión, ¿verdad? Sin alabanza, sin adoración y todo. Otro domingo más. Y estando ahí, vino la presencia de Dios, hermano, y empecé a llorar y a llorar. Pero antes el Señor había hablado a mi corazón y me había hablado de dos mujeres que aparecen en la Biblia, que son Ahola y Aholiba. Ahola y Aholiba. Como tiene H, creo que es Ahola y Aholiba, ¿verdad? Entonces, el pecado de una fue grande, pero el pecado de la otra, fíjense que una significa tabernáculo de ella, y la otra, Aholiba, significa el tabernáculo de Dios en ella. Entonces, una es el tabernáculo de ella, su vida, ¿verdad? Y otra es que el Señor quería hacer algo en ella. Y que si
el pecado de la que era tabernáculo de Dios en ella. No, mi tabernáculo en ella, pero está hablando el Señor, mi tabernáculo en ella. Hermano, el pecado de esta fue mayor que la que era su propia, el que significaba el tabernáculo de ella. Entonces digo, Señor, a veces nosotros queremos tener tu gloria, tu presencia, que ser una casa para el Señor, un tabernáculo para el Señor, un templo para el Señor. Y tal vez nuestro pecado es más grande que los demás porque, hermano, cuando la santidad de Dios está en nosotros y Dios nos ha escogido para ser su tabernáculo y nosotros, hermanos, estamos llenos de envidia, de rencor, de resentimientos, de tantas cosas adentro, nuestro pecado es mayor que aquellos, hermanos, que viven su propia vida. Pero que al final, pues, su castigo eterno, ya sabe usted dónde es. Pero fíjese, mi amado hermano, que el Señor nos llama a que veamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. No sé qué día me reuní con los de la alabanza, el lunes fue, los de la alabanza, y el Señor hablaba, hermano, también de esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver, valorar la sangre de Jesús. Y con la experiencia que la hermana nos contó anoche, hermano, donde se traía al altar del Señor el cordero, la sal, el aceite, ¿cómo se llama? El vino, su interpretación, ya lo dije anteriormente. Ahora, nos acercamos al Señor, no con nuestra justicia, sino nos acercamos al Señor nuevamente, congregacionalmente, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por la obra de Él que nos volvemos a reunir, no es por nuestra obra, no es por nuestro deseo. Dios quiere que nosotros, hermano, entendamos y abramos nuestro corazón, que si Dios nos permite reunirnos, es por los méritos del Cordero y que vamos a ser guardados. Yo le decía al Señor, cuando el Señor me dijo, reúne a mi pueblo, comienza a reunir a mi pueblo y no temas. Hermano, empezamos a ver cómo nos reuníamos. Nosotros no le tenemos miedo a un virus, le tenemos temor al Señor, hermano. Claro, tiene mucho significado esto, tiene mucho significado, y uno de los significados es, cierren la boca, no quiero que hablen, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez que estaba reunido acá, no reunido, estábamos, yo creo que sí, unas hermanas vinieron a poner flores, gloria a Dios por ello, que Dios les bendiga. Estábamos orando, decía, Señor, yo quiero estar aquí, pero sin mascarilla, sin nada. Que volvamos a lo normal de antes, ¿verdad? Pero el Señor habló a mi corazón, están siendo probados en obediencia, Va a llegar el tiempo, hermanos, en que el anticristo va a estar, pero la iglesia no va a estar acá. Ellos sí no tienen que obedecerle al anticristo. Aunque el espíritu del anticristo ya se está moviendo, pero hermano, el espíritu anticristo es rebelión contra Dios. Y ahora nosotros nos están probando en obediencia. Fíjese, hermano, que el Señor quiere que nosotros veamos algo bien claro en nuestra vida. Estamos iniciando una nueva etapa de reuniones. Ya comenzamos. Entonces, hermanas, hay dos campos que el Señor me mostró. Yo le puse campos o dos estados, dos campos, dos niveles que está en Mateo, si usted quiere ver, en Mateo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En Mateo capítulo 1 dice la genealogía de Jesús. En Mateo 1 vemos la genealogía de Jesús y dice, hermano, Jesús
hijo, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, hermanos, en la genealogía dice hijo de David. Vamos a ver. Hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, hermano, él me dijo un día, lee Mateo, los primeros 5 capítulos, y empecé a leerlos. Los leí y no miraba yo mayor cosa, ¿verdad? Algo nuevo. De repente me dijo el Señor, lee detenidamente, y empecé a leer. Y dice ahí, desde Abraham, fueron 14 generaciones, de Abraham a David, 14, de David a la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación para José, 14 generaciones. 14. Entonces, hermano, cuando yo vi esto, 14, el Señor me dijo, ¿coincidencia o realidad? ¿Casualidad o realidad? Digo, Señor, realidad. Entonces me dijo, todo lo que está aquí no es coincidencia, es una realidad. Regresa. Y entonces regresé aquí al primer capítulo, en el primer capítulo, el primer versículo, donde dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, Señor, ¿y por qué no menciona a Adán? En la otra genealogía sí, creo que Lucas habla en la otra, pero en esta dice, hermano, David y Abraham, 2. Si nosotros vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta, hermano, que Abraham tuvo un encuentro, tuvo un encuentro con Melquisedec, y Melquisedec era rey y sacerdote de Salem. David, igual, hermano, era rey y también usó vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque él también habló de Melquisedec. Él no era sacerdote según la tribu de Leví, ¿verdad? Pero sí, hermano, tuvo la asistencia de Melquisedec. Porque en el Antiguo Testamento solo ellos dos hablan de Melquisedec. Entonces están hablando del rey y sacerdote. Y nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos, hermano, de ese sacerdocio, no del sacerdocio arónico, levítico, somos de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Adán, cuando pecó, cuando se apartó del Señor, mejor dicho, de la palabra de Dios, él fue sacado del huerto y fue sacado y lo introdujeron a la tierra. Y en la tierra le dijeron, por causa tuya la tierra será maldita. Con sudor comerás el pan. La tierra te dará espinos y abrojos, y habrá dolor y muerte. Estoy parafraseando. Fíjese, hermano, entonces salieron a la tierra y por causa de él, de su desobediencia, la tierra ya no iba a tener toda la bendición o la bendición que Dios había puesto en ella. Pero al contrario, Abraham, que estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, en una tierra, hermano, de idolatría, el Señor lo llama y le dice, Abraham, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, todo, y vete a una tierra que yo te daré. Y Abraham cree a Dios y camina hacia esa tierra. Y luego le da una promesa y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
y no tenía hijo. Usted sabe la historia. Le dan, hermano, una promesa de un hijo, ya siendo viejo él, y estéril su esposa, y también vieja. Hermano, le dice el Señor que no tenga temor, que va a tener un hijo de Sara, y tiene el hijo de Sara, Isaac, el hijo de la promesa, que es figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en Cristo Jesús, nosotros recibimos las promesas que le dieron a Abraham. Fíjese, por eso el Señor hablaba a mi corazón y decía, ya no quiero que estén en el campo de Adán, sino quiero que estén en la esfera o en el campo de Abraham. Porque en Adán había muerte, en Adán había dolor, aquí había maldición. Aquí había, hermano, ¿qué más había aquí? Maldición, muerte, dolor, maldición, espinos, abrojos, etcétera. Y usted sabe todo lo que pasó, pero luego viene y llaman a Abraham. Claro, también los descendientes de Abraham se corrompieron y el Señor les tuvo que decir, Abraham, mira, tus descendientes serán llevados a Egipto y ahí serán esclavos durante 400 años. ¿Por qué? Porque también se contaminaron, pecaron, se llenaron de iniquidad. Entonces tuvieron que ser llevados a la esclavitud. Pero no era ese el deseo del Señor. Pero le dieron una promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En cambio Adán dice, por un hombre entró la muerte. Pero por otro hombre, que se llama Jesús, la vida. La vida. Y a Abraham le dieron la promesa del Hijo, que es Jesús. Le dijeron a él, entonces no vamos a honrar a Abraham. No vamos a honrar a Abraham, vamos a honrar la palabra que le dieron a Abraham. En tu hijo, en tu descendiente, en el hijo de la promesa, serán benditas todas las familias de la tierra, que es Cristo Jesús. Y si usted lee, si a usted le interesa leer los capítulos, estos primeros capítulos 5 de Mateo, hermano, ahí se va a dar cuenta que cuando comienza a predicar, si no estoy mal, capítulo 3 de Mateo, cuando empieza a predicar Juan, el profeta Juan, empieza a llamar al arrepentimiento, la gente llega, los introduce al agua, ellos, hermanos, son bautizados en el agua para arrepentimiento, y llegan los fariseos y también ellos participan del bautismo. Y Juan les dice, y a ustedes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No vayan a decirme acá que porque son hijos de Abraham, ustedes también tienen derecho. No, dice. Porque Dios puede levantar de esas piedras hijos a Abraham. Y el Señor dijo, ustedes son esas piedras. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Entonces nosotros somos esas piedras y Dios levantó hijos a Abraham de esas piedras. ¿Y cuál es la promesa para los hijos de Abraham? Hermano, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hermano, Dios nos quiere bendecir. Ahora estamos en el campo no de la maldición, sino en el campo de la bendición. Por Jesús, que ya pagó el precio. Pero ellos le dieron, fíjense que Dios siempre deja testigos, le dieron una promesa a Abraham de que serían benditas todas las familias de la tierra. Y vino el Señor Jesús y cumplió la ley. Fue llevado a la cruz, derramó su sangre, entregó su espíritu, ofrendó su cuerpo y fue aceptado
aceptada la ofrenda del cuerpo para santificarnos a nosotros, y a través de ello nos dan la oportunidad de ser bendecidos y bendecir a otros a través de la bendición que Dios nos da. Entonces usted no fue puesta usted en el lugar donde está, en la casa que está, en el hogar que usted tiene, para recibir maldiciones, ni ser de maldición, sino que Dios la ha levantado con el propósito de bendecirla y a través de usted traslade bendiciones a los demás. Ayer estaba orando, fui con los hermanos del canal, estuvimos orando allá y ya cuando iba terminando el Señor me dio una palabra y me dijo, lee Nehemías. Y empecé a buscar en Nehemías, Señor, ¿qué capítulo? Y el Señor me dijo que leyera Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Y en Nehemías capítulo 13, si yo se lo voy a leer a usted, no solo leer, sino ministrarlo a su vida. Capítulo 13, el capítulo 13, verso 1. 2 y 3, dice hermano, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces, hermano, Nehemías viene y reúne al pueblo y leen la ley de Moisés. Al oír la ley, darse cuenta, hermano, que era un error estar congregados con mezclas de moabitas y amonitas, que es un incesto. Bueno, ellos fueron producto de un incesto, es decir, las hijas se metieron con el papá, lo emborracharon, hermano, y se metieron con el papá las dos hijas y tuvieron a Amón y a Moab como hijos, ¿verdad? Entonces hubo un pecado de incesto ahí, así se llama el pecado ese, incesto. Pero, hermano, también, en nuestra vida puede darse eso, que puede haber una mezcla de enseñanzas, de doctrinas, de pensamientos, una mezcla entre lo santo y lo profano, una mezcla entre lo religioso y lo del Espíritu de Dios, que no tiene nada que ver. Hermano, hay mucha religiosidad, toda mezcla religiosa con la guianza, la dirección del Espíritu Santo, y el Señor viene y dice, no quiten eso, porque eso es abominación. Entonces Dios ha estado limpiándonos, hermano, para poder entrar en la pureza del Evangelio del Señor. Entonces ellos comenzaron a darse cuenta y dijeron, no tienen que haber moabitas ni amonitas aquí en la congregación, no tiene que haber mezcla. Y sacaron la mezcla, empezaron a trabajar con las mezclas. Dios va a ir guiándonos y enseñándonos qué mezclas hay dentro de nosotros, hermano. Y todas esas mezclas se tienen que quitar. Y cuando ellos entendieron, fíjense que antes de que ellos empezaran a sacar las mezclas o lo mezclado, hermanos, solo con haber oído la voz, el Señor les dijo, miren, a Balaam le pagaron para maldecirlos. Pero Jehová convirtió la maldición en bendición. Entonces cuando nosotros oímos la palabra, dice, como que yo estoy en esto, ¿verdad? O como que yo no he entendido. Solo con el hecho de captar la palabra, si hay alguna maldición, el Señor la cambia. Y luego más adelante dice, pues de esto es lo que tienes que sacar, empieza a limpiar. Así, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Hermano, cuando estaba orando ahí, el Señor me dijo, yo estoy volviendo las maldiciones que les han lanzado, que les han tirado, en bendiciones.
Así que hoy es día de recibir, hermano, la administración de Dios a su vida, en donde toda maldición usted puede decir, mire, yo siento que, ya eso ni deberíamos de mencionar, yo siento que me están haciendo hechizos, brujerías y tal, eso ya no tiene que estar ahí. Y aunque lo estén haciendo, dice, Dios cambia la maldición en bendición. Aleluya, denle un aplauso al Señor. A Balaam le pagaron. A Balaam le pagaron y le dijeron, mira, ¿qué está esto? ¿Qué quieres más? Todo lo que tú quieras yo te voy a dar. Pero sí, maldíceme a ese pueblo. Y no pudo maldecirlo. ¿A cuánto les habrán pagado para hacerle daño a usted? ¿A cuánto les... Saber qué estarán haciendo, saber qué han hecho. Pero Dios declara por su palabra que toda arma forjada contra nosotros no prosperará. Toda arma forjada contra usted no prospera. Toda maldición el Señor la cambia en bendiciones para su vida. Toda maldición Dios la cambia en bendiciones. Si usted ha sentido atada, más que todo estoy enfocado a mujeres, atada, si usted se ha sentido atada, se ha sentido angustiada, afligida, preocupada, atormentada, ahí hay olor a diablo, ahí hay olor a brujo, ahí hay olor a hechiceros, ahí hay olor a todo, pero Dios envía su agua limpia, pura, para limpiar, para sanar su tierra, para sanar su alma, para sanar su vida, porque Dios quería que le dieran agua y pan, y el Señor envía su pan, que es la palabra, y envía el agua, que es su palabra también para su vida, para limpiarla. No envía maldición, envía bendición sobre su vida. Así que todo ese desasosiego, todo ese desequilibrio emocional, sentimental, desequilibrios hormonales que han venido a su cuerpo, en el nombre de Jesús, que se desvanezcan, todo desequilibrio hormonal se va, hoy se estabiliza en el nombre de Jesús, porque Dios cambia la maldición en bendición. Dios cambia la maldición en bendición. Y Dios cambia la enfermedad en sanidad. Dios cambia el dolor en gozo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque Dios vuelve la maldición en bendición. Así que todo lo que ha estado sucediendo, usted solamente crea, pero si hay mezclas. Hermano, solo con dar su corazón a entender, ya el Señor cambia las maldiciones en bendiciones. Pero se van a empezar a ver las bendiciones multiplicadas en su vida a medida que va sacando las mezclas. En usted primero, en su casa, sacar toda mezcla que hay, hermano, y hay mezclas que no se pueden sacar así, sino a través del clamor, de la oración, pero enfocarse en la mezcla. A veces nos enfocamos en el problema. El problema puede ser una deuda, un compromiso, una enfermedad. Nos enfocamos ahí. El Señor dice, mira, es tal y tal cosa. Y a veces nuestra vida está vacía, ya nos limpió el Señor, pero está vacía. Tenemos que llenarla del Espíritu Santo, llenarla de la palabra, llenarla, hermano, con alabanza a Dios, con adoración al Señor, para que esté llena. Y si está llena su vida, ningún demonio puede entrar. Entonces tenemos que estar llenos, bendecidos. Mi amada hermana, Dios quiere bendecirle. No quiere, está bendiciendo. ¿En qué campo vamos a sembrar? En el campo de Abraham hay promesas. Promesas que le dieron a él, pero que tienen que ser cumplidas en nosotros. Y es el tiempo que tienen que cumplirse y Dios quiere que se cumplan. Todas las promesas. En ti serán benditas todas las naciones, pero empieza a bendecirlo.
Y si había maldición, Dios dice, yo cambio la maldición en bendición. Yo cambio la maldición en bendición. Y Dios está cambiando la maldición en bendición. Ustedes son portadoras de buenas nuevas para su casa. Dios está cambiando la maldición en bendición. La angustia y la aflicción en gozo y alegría. Pero solo creer. Pero ahora el Señor, empezar a orar y decir, Señor, ¿qué mezclas hay en mi casa? ¿Qué mezclas hay en mi vida? No mezclar lo santo con lo profano. Lo pagano, lo religioso con lo del Espíritu de Dios. Tenemos que caminar, hermano, creyendo en fe. En la fe que le dieron a Abraham. Esa fe el Señor nos quiere dar. Y esa es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo esa fe, vamos a caminar con paz, con gozo, con bendición. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tenemos que entender que si estamos hoy aquí reunidos, es por los méritos del Cordero de Dios, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y entendiendo que hemos sido reunidos por los méritos del Señor Jesús, por las virtudes de Cristo Jesús, por la obra de nuestro Señor Jesús, y que estábamos en el campo de la maldición, pero Dios nos saca de ese campo, al campo del cumplimiento de sus promesas. Él es el que cambia la maldición en bendición y entra al campo de las promesas. Óigame y entiéndame bien. Entramos al campo de las promesas que le dieron a Abraham. Pero no entramos al campo de las promesas solamente para que nos prometan, sino para poder ver el cumplimiento de las promesas que le dieron a Abraham. Hubo una mujer en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que dice que tenía un problema en la espalda y andaba así, mire, no sé cuántos años anduvo así, encorvada. Y cuando el Señor la sanó, los fariseos se enojaron. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, ¿acaso no tenía que ser libre esta mujer que es hija de Abraham? ¿Dice, hermano? Aleluya. El mismo Señor dice, esta es hija de Abraham, por lo tanto tiene derecho a ser sanada. ¿Ah? No dijo hija de Adán, dijo hija de Abraham, tiene que ser sanada. Entonces, hermanos, si nosotros somos por la fe en Cristo Jesús, hijos de Abraham, así como Jesús dice, así como habla de Jesús diciendo, hermano, que Jesús es hijo de Abraham, hijo de David, también Cristo en nosotros, hermano, el Señor ve que somos hijos de Abraham por la fe, que le dio el Padre las promesas para que se cumplieran en nosotros, y entonces hoy recibimos nuestra bendición, la bendición que Dios tiene para usted, y toda maldición que ha venido sobre su vida, que vino, es hoy cambiada porque el Señor lo ha dicho en su palabra. El Señor lo ha dicho en su palabra que Él cambia la maldición en bendición en el nombre de Jesús. Y los que han pagado precio para hacerle daño a usted, hoy pierden su dinero, sus tierras y todo, porque usted es libre, porque la bendición del Señor está sobre usted y usted recibe la bendición. Todo trastoque que el enemigo ha hecho en su vida, el Señor lo cambia. Pero de hoy en adelante anhele y ore y clame para ir quitando toda mezcla que hay en su vida y en su familia, para que permanezca solo lo del Señor y lo que Dios le ha dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya.